En los ecosistemas de Doñana se esconde una gran diversidad de especies. En ella conviven animales que prosperan gracias al agua que emana desde el acuífero hasta la superficie. Sin embargo, este entorno tan especial se ha ido deteriorando con el tiempo. La actividad humana ha sido uno de los principales causantes de la pérdida de biodiversidad en Doñana. Hace más de un siglo se reemplazó el monte Mediterráneo con plantaciones de pinos y eucaliptos, y se secó parte de la marisma para convertirlas en tierras de cultivo. Las continuas prácticas de agricultura intensiva y el crecimiento urbano son las principales causas de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Además, el cambio climático está afectando cada vez más los patrones de lluvias y a un aumento de las temperaturas, provocando la desaparición de muchos ecosistemas y las especies que habitan en ellas, incluyendo los de Doñana. Doñana también está siendo ocupado por nuevas especies, como la hormiga argentina, el cangrejo americano o la margarita del Cabo. Muchas de ellas son introducidas por los humanos, a veces sin querer. Esta situación ocurre también en el resto del mundo. El problema de las especies invasoras es que compiten con muchas especies nativas, desplazándolas con la consecuente reducción de la biodiversidad y la pérdida del equilibrio de la naturaleza. En la Estación Biológica de Doñana estamos estudiando cómo estos cambios globales afectarán a la conservación de los ecosistemas en las próximas décadas. Hemos observado a nivel mundial, por ejemplo, cómo el cambio climático está alterando el calendario biológico de algunas aves migratorias, las floraciones y el desajuste en sus relaciones porque sus periodos de actividad ya no coinciden como antes. Con nuestro trabajo, identificamos las áreas que serán más afectadas por diferentes agentes del cambio global. Compartimos todas estas evidencias científicas con administraciones públicas para desarrollar mejores estrategias para frenar sus efectos y mejorar los ecosistemas. Así, juntos podemos ayudar a preservar el hábitat y a minimizar las alteraciones del cambio global, para que las especies del mundo se conserven y sigan beneficiándose de su entorno.